Hola, buenas noches. Estamos en estas conferencias de la Noche de Estrellas del año 2020. Bueno, se trata de hacer una demostración y le llamamos a esto demostraciones de física medio elemental. Los autores son Ahmed Guarneros López y Elías López Cruz. Ahmed de la Facultad de Artes de la UAP y yo del Instituto de Física de la UAP. Bueno, vamos a hablar del coeficiente de fricción estática y dinámica. Bueno, la fricción es la fuerza que se opone a que un objeto que esté descansando en otro se consiga mover. Normalmente esa fuerza que se opone al movimiento depende de la rugosidad de las superficies, es proporcional a la fuerza que mantiene a esas dos superficies juntas. Tomando en cuenta que la fuerza es perpendicular a las superficies o normal, entonces esta fuerza se le llama fuerza normal y se designa con la letra N mayúscula. Entonces, tomando en cuenta eso, la fuerza de fricción o la de resistencia al movimiento se puede escribir como aparece en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la definición de la fuerza de fricción como una constante de proporcionalidad por la fuerza normal que mantiene a las dos superficies en contacto. El coeficiente de proporcionalidad, la μ, se llama coeficiente de fricción y hay de dos tipos. Uno es el coeficiente de fricción estática y otro es el coeficiente de fricción dinámica o cinética. Y es cuando empieza ya un objeto a moverse. De todos modos, esa fuerza de fricción hace que si hay un movimiento, poco a poco se vaya frenando y va a depender de esa fuerza de fricción. El experimento que nosotros hicimos consiste en un plano inclinado y en el cual pusimos a una batería de estas de ahora para tanto equipo electrónico que son de forma de moneda. Se caracteriza, el nombre típico es moneda, batería tipo 2032 y le pusimos un carrete de algo para que pesara un poquito más nuestro objeto y que se deslizara en el plano inclinado. Bueno, como la fuerza de fricción depende de la masa que se esté deslizando y de la superficie sobre la cual se está deslizando, hicimos un experimento con varios materiales. Usamos madera, una lámina de acrílico, una lámina de cobre, también una de aluminio y así usamos varios. Con el plano inclinado, una manera de medir el coeficiente de fricción estático es mover el plano, que originalmente es horizontal, hasta un cierto ángulo y en el momento en que el objeto empieza a deslizarse, medir con precisión ese ángulo que nos va a servir para calcular el coeficiente de fricción estática, porque no es otra cosa más que la tangente trigonométrica del ángulo que describe ese movimiento. Y una vez que se empezó el movimiento, lo que podemos ver es cómo ese movimiento que es acelerado tiene efectivamente un frenado, y ese frenado es debido a la fuerza de fricción. Hicimos uso del programa
que es un programa gratuito que está en la red, que se llama Tracker y que permite hacer un análisis de un video cuadro a cuadro y con eso ir, por ejemplo, midiendo el desplazamiento de un objeto, como en esta gráfica se presenta, en que tenemos el plano inclinado y conseguimos medir las posiciones. Este programa también permite hacer un graficado de la posición como función del tiempo y hacer un ajuste mediante una curva, en este caso es una parábola, donde el término para la t cuadrada del tiempo es proporcional a la aceleración neta que está actuando en el objeto que está deslizando. Bueno, pues con este programa conseguimos entonces medir no solo el ángulo en que empieza el deslizamiento, sino además la aceleración que está actuando en el movimiento una vez que se empezó a deslizar el objeto. Bueno, con estos datos conseguimos entonces nosotros calcular, por lo menos aquí pusimos dos valores típicos que se encontraron mediante el método que mencionamos antes, y encontramos que el coeficiente de fricción estática, directamente dado como la tangente del ángulo en que empieza el deslizamiento, y el coeficiente de fricción dinámica, que está escrito de esta manera, donde la A que aparece en la ecuación es la aceleración neta que se va a tener en el movimiento, y esa aceleración, la aceleración que se obtiene del cálculo que teníamos en el programa Tracker. Y de esta manera tenemos entonces que el coeficiente de fricción para uno, tanto el estático como el dinámico, los tenemos escritos en esta parte. Para el cobre tuvo el valor de 0.3838, el estático, y el dinámico 0.3009. Y para una placa acrílica, el estático es 0.2882 y el dinámico 0.2848. Generalmente el coeficiente de fricción dinámico o cinético es menor que el estático. Bueno, también hicimos una demostración de levitación magnética. La levitación magnética pues es algo así como el sueño de todo mundo, tener un objeto mediante el cual uno pueda levantar y contraponerse a la fuerza de gravedad, de tal manera que el objeto empiece a quedar flotando. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo los trenes estos que se llaman maglev, que funcionan de tal manera que no hay fricción, no hay rodamiento, porque van flotando mediante campo magnético. Bueno, el experimento que hicimos fue inspirado en un problema que aparece en el libro Introduction to Electrodynamics, en la 4ª edición de David J. Griffiths, de la editorial de la Universidad de Cambridge, de 2017. El problema es el 623. Propone calcular la posición de dos magnetos en forma de dona, puestos con los polos idénticos uno frente a otro, de tal manera que floten, y para lo cual se detienen con un eje no magnético que pasa por el hueco de las dos donas. En esta diapositiva presentamos precisamente esas dos magnetos en forma de dona, y nosotros hicimos una variante. Lo soltamos desde cierta altura de tal manera que cayera por efecto de la gravedad y que se detuviera en algún punto y rebotara. Y esto lo empezó a hacer varias veces, como se puede apreciar en la gráfica que está a la derecha.
y de esa manera empezamos a ver hasta que alcanza su posición de equilibrio cuando se detiene ahí, y de ese modo calculamos unas cantidades importantes para los magnetos que se describen en la siguiente diapositiva. La separación mínima una vez que alcanzó el reposo fue de 15 milímetros en esa posición de equilibrio, y en el equilibrio la fuerza el peso, digamos, de la dona que quedó arriba equilibra precisamente la fuerza de repulsión magnética que viene dada en la ecuación que está escrita aquí, y con esa ecuación, sabiendo que μ0 es la permitividad magnética, permeabilidad magnética del medio, del vacío, y poniendo las cantidades apropiadas, la G es la aceleración de la gravedad, y entonces de ahí dedujimos el momento magnético de esos magnetos en forma de imán, obteniendo este valor. El momento magnético viene dado siempre como una corriente eléctrica multiplicada por el área en metros cuadrados del magneto en cuestión. Bueno, esto fue lo que hicimos en estas dos demostraciones, y pues muchas gracias por su atención, y ahí terminamos.